Cero. Ya. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo de Instrucción Teológica, también de Raíces Hebraicas, Casa Sebaot y Moria. El día de hoy, amigos míos, vamos a continuar analizando el análisis gramatical y lingüístico de la ideología de género. Para este especial tema, hemos invitado a un especialista en parte psicológica, en la parte familiar, la hermana Erly Mendoza, quien es natural de la República Bolivariana de Venezuela. Ahorita se encuentra radicando en la República Colombiana y le vamos a dar primeramente la bienvenida. Adelante, bienvenida hermana Erly, bienvenida a su casa. ¿Cómo está usted? Buenos días para todos. Un placer volver a estar reuniéndonos aquí a través de los medios de Zoom. Gracias por permitirme compartir esta conferencia que estamos dando paso diario aquí para poder seguir hablando sobre la parte de los géneros y cómo poder ayudar a las personas hoy en día. Muy bien, hermana Erly. Ayer nos comentaba mucho el caso de esta señorita que había tenido pues principios de lesbianismo y cómo a través de la administración de la palabra del Creador usted le ayudó a superar esa situación la cual ella atravesaba y que incluso la misma dama ahora a la fecha está casada con un varón, ¿verdad? Y ahora son pastores de jóvenes. Entonces ese primer testimonio y ese primer audio fue bastante bueno. Ahora, hermana Erly, vamos a introducirnos un poquito en la historia bíblica. Quiero compartirle un poquito algo a usted para que usted también nos pueda añadir algo. Le comentaré un poquito, hermana, que en Génesis capítulo 6 se nos habla un capítulo muy interesante y eso tiene que ver también con lo que va a respetar a la ideología de género. Cuando leemos mi hermana Génesis 6 dice que justamente viendo los hijos de los poderosos a las hijas de los hombres, vieron de ellas y entre ellas tomaron a las mujeres y nacieron los llamados Nefilim, los caídos, los primeros poderosos, ¿no? Y estos son los primeros valientes que hubieron en la tierra. Ahora, lo que podemos notar nosotros, hermana, es que se va a dar una mezcla, por así decirlo, entre personas que no debe comulgar, por así decirlo, la luz y la oscuridad. Nosotros sabemos mucho que en el mundo espiritual se habla bastante de los yugos desiguales. ¿Qué pasa cuando dos personas con yugos desiguales se unen? Desgraciadamente, la oscuridad, por así decirlo, tiende a atraer a la luz. Por eso el apóstol Pablo, el Rab Shaul, decía que no se puede sentar a una misma mesa para beber la copa de Belial y la copa de Ahashem. Entonces acá, hermana, hay algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si dos personas del mismo sexo, para la cual no han sido creados y no han sido programados por Dios, van a juntarse y van a adoptar a un hijo? Las posibilidades son infinitas, o a una hija. La pueden terminar violando, o lo pueden terminar violando, adoptando conductas poco responsables, poco sanas. Entonces, hermana Erly, quiero ayudarle también, pase usted, para que nos dé un pequeño comentario acerca de en los yugos desiguales, en la parte sexual me refiero, y qué repercusión podría haber en que estas personas adopten ciertamente a niños menores de edad. Así que adelante, hermana Erly. Bueno, con la parte de yugo desigual. Cuando vemos la parte de yugo desigual, aún la misma palabra dice que no te unas a yugos desiguales. Voy a contarle algo de una historia, de hechos de la vida real, porque como trabajadora social he podido compartir muchas historias en las cuales hay que dar solución a cada problemática que se presente. Tuve la oportunidad de conversar con una persona, una joven, que ella de muy temprana edad, a sus 15 años, ella tuvo una hija. Luego ya ella se involucra con una persona. Lo que ella no sabía es que esa persona era bisexual. Entonces ella le tuvo 2 hijos muy hermosos, son bellos estos niños, muy hermosos, pero empezó a tener problemas con él por la conducta, porque de repente salía con él y al salir con él tomaba conductas de una persona gay, ¿sí me entienden?
Entonces, de repente se iban a una fiesta o a unas reuniones familiares y ya empezaban con sus traguitos y su fiesta y ahí se le borraba el cassette y salía al cajón y entonces ya era coqueteando con otros hombres y ya ella empezó a hablarme a mí al privado y lloraba porque dijo, el papá de mis hijos es un bisexual, o sea, le gusta a las mujeres y le gustan los hombres. Entonces empezaron a tener muchos problemas y aparte de eso, pues descubrió que él consumía droga. Entonces fue una etapa muy, muy dolorosa porque eso hizo que la relación de parejas hubo una rotura, se terminaron a la separación por causa de esa situación. Entonces fíjese que ahí había un yugo desigual. Por eso es importante, por eso es importante en esta cuestión de los géneros también, también saber con quién uno se involucra en un noviazgo, con quién se va a involucrar en un noviazgo. Y yo aprendí algo en este tiempo, Monje Harold, y es algo que el Padre me ha enseñado en medio uno de como madre soltera. Y uno, pues, el Eterno le enseña estas cosas y lo que le enseña a uno es eh, sobre quién voy a fijar mis ojos, sobre quién voy a edificar una relación, con quién la voy a edificar, aprender a leer la persona en todos los términos, en el término espiritual, en el término emocional, en el término familiar, financiero, o sea, leerla. Y leerla es preguntarle muchas veces a la persona, o sea, cuál es su cultura, cuál es su fe, cuáles sus creencias, cuáles son sus metas, sus sueños. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante en el noviazgo conocer con quién yo me voy a involucrar a un matrimonio? ¿Por qué? Porque se pueden pasar este tipo de casos de que la persona dice, tú me gustas, yo me gusto, nos enamoramos, nos encontramos y nos fuimos a vivir, sin preguntar a la persona todas esas cosas que yo he dicho ahorita sobre quién voy a edificar y sobre quién construyo una relación de pareja. Y eso es importante porque en este tiempo lo he aprendido con mi Padre Eterno y es aprender uno a saber con quién se va a involucrar uno. Si se va a involucrar con una persona bisexual, homosexual, con el lesbianismo, con todas estas partes que uno puede manejar en la conducta de una persona. Y porque dice que cuando el hombre y la mujer se unen van a ser una sola carne, van a ser una sola carne. Y entonces fíjese que ahí podemos ver que eso distorsiona a un niño, porque el niño, imagínate tú que ya él salió del closet y ya él lo dijo públicamente, se lo dijo a ella llorando me lo dijo, que él estaba enamorado de otro hombre. Entonces fíjese que ya para ella fue doloroso, porque imagínate, esos niños, ya él salió del closet, ya él está en Instagram con publicaciones ya liberado ya en su parte homosexual. Entonces, fíjense que muchas veces, como conozco la conducta, porque también he tratado con personas homosexuales, conozco la conducta que sus padres no lo aceptan por ser homosexual. Entonces llegaron a una etapa madura y mayor y han guardado eso y no lo han sacado, sino lo han guardado. Entonces a veces para quedar bien ante la sociedad, hacen que tengan pareja para tapar la parte homosexual en la pareja. Entonces, fíjese que tarde que temprano eso sale y causa mucho daño porque se pueden evitar. Primero, tener una relación de pareja. Segundo, tener familias disfuncionales, ¿sí? Por causa de estas conductas.
Entonces, cuando yo atiendo este tipo de casos, pues fue muy lamentable porque ella tuvo que dejarlo, ella ya no vive con él, están separados. Y pregúntame dónde están esos niños, están con su abuela, ni siquiera están con su mamá ni con su papá, sino los están criando su abuela porque estoy hablándole de un caso de Venezuela. Entonces emigraron a otros países. ¿Y quién cree usted, Morejaro, quién cree usted que pueden estar sufriendo en este momento a causa de esa situación? Son los niños. Los niños sufren. Los niños sufren porque hubo un rompimiento y ellos no saben qué fue lo que pasó. Pero imagínate, o sea, decirle, yo dejé a tu papá porque era homosexual. O sea, es algo duro, ¿sí me entiendes? Y ella tenerse que irse y trabajar a otro país porque la situación económica pues en Venezuela es dura y la gente tiene que salir a otros países, no pueden llevarse a los niños por sacarlos adelante. Pero es muy triste y muy lamentable contar estas historias y son de los hechos en la vida real, esto no es cuento, estos son hechos de la vida real que he tenido que atender estos casos y me da como tristeza de verdad porque me da dolor con los niños que tengan que sufrir este tipo de situaciones porque a la juventud no se le habla o no se le orienta con ese tipo de charlas como las podemos estar haciendo hoy para que las personas estén atentas cómo elegir su pareja. Hay un libro que le puedo recomendar hoy que lo estuve leyendo, dice con quién me voy a casar, saber en quién voy a construir, con quién voy a construir. Y eso es importante para aquellas personas que están solteras, que puedan leer a su pareja, que puedan estar claros dónde están parados y con quién van a construir. Porque ese yugo desigual, enredarse con personas con yugo desigual, traen problemas y conflictos después a largo tiempo, no a corto tiempo, a largo tiempo, y se pueden evitar porque para eso tenemos un Padre Eterno que nos guía, nos da discernimiento para poder elegir la pareja con la cual uno quiere estar y poder seguir una relación sana, estable, con amor, con respeto, con confianza y como el hogar que Dios quiere que tengamos, con hombres temerosos de Dios y que realmente esté dispuesto a construir en los términos bíblicos, como dice que el hombre no esté solo y que tenga su ayuda idónea y que la mujer sea fiel y lo respete. Y hay principios que nos enseñan conducta para elegir una buena pareja. Ese es como el aporte a esta parte de yugo desigual. No, muy importante, hermana, y a mí me llamó la atención la parte que usted comentó de los bisexuales, ¿no? De hecho, acá en mi país hay un periodista muy famoso y entrevistador llamado Jaime Bailey. Jaime Bailey es un gran entrevistador a nivel peruano y también latino. Obviamente él ahorita está en Miami. Este Jaime Bailey, hermana, tiene precisamente el problema que usted ha dicho, ¿no? Y el famoso Jaime Bailey, para entrar a tallar en el tema de la ideología de género y la influencia que va a haber en la lectura y la comprensión. Pensemos un momento que esas hijas que él tiene han visto un papá que, bueno, obviamente estuvo con su mamá, ¿ok? Terminó con su mamá y ahora emparejó con una pareja masculina. Entonces, ahí viene el tema. Los menores, pues, los menores, ¿qué cosas sienten al ver que su papá dejó a su mamá, parece con otro hombre? O sea, es difícil, hermana, de asimilar para una persona ver ese cuadro, ¿no? Ese cuadro que va a confundir mucho la identidad sexual de la persona, porque va a decir, a ver, el varón, o sea, así lo ven los niñitos, ¿no? El varón es alto, es fuerte, fornido y la mujer es más delicada. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño o una niña en su psiquis, correcto, ve que su papá deja a su mamá, no por otra mujer, sino por otro hombre? Entonces, eso de alguna manera va a generar alguna distorsión mental. Ahora, sumémosle eso, hermana Herli, que en las nuevas currículas referente al tema de la ideología de género, cuando se plantea que la ideología de género no es algo determinado por la naturaleza, sino va a ser un constructo social que el niño ve descubriendo día a día a medida que este, entre comillas, vaya desarrollándose,
¿Qué le pasaría en este caso por dar un pequeño experimento sociológico a las hijas de Jaime Bailey, ¿no? Definitivamente, si habrán crecido ellas con una currícula no tradicional, sino con una currícula en ese tiempo de ideología de género, tranquilamente las chicas también podrán ser bisexuales o podrán ser lesbianas, porque, o sea, ahí viene el tema, la imagen hogareña, la imagen, como le digo a usted, que han recibido ellos, no es una imagen netamente de papá y de mamá, sino es de un padre que en un momento del tiempo, como usted dice, sale del closet y deja a la mamá por irse a buscar a otro hombre, pero no, no queda ahí, o sea, ahora no conforme con eso, termina con ese hombre y ahora va con otra mujer, o sea, es una persona completamente confundida, confundida porque es una persona que no sabe lo que quiere. Ahora, en este caso, hermana, también hay otro caso conocido de un homosexual en mi país llamado Coco Marusix. En el caso de Coco Marusix, este caballero, su papá lo metió en un colegio militar, el Leoncio Prado, y en ese colegio militar eran tremendamente estrictos a la hora de marchar, hacer las cosas, gente aguerrida, gente ruda. Ahora, ¿qué pasó, hermana, con este Coco Marusik? Según él cuenta en su haber, y esto va a entrar a tallar con el tema de ideología de género, que el muchacho desde que era pequeño no se sentía hombre, se sentía mujer. Ahora, eso nos puede llevar también a otro punto, analizar si realmente el tema este de las personas que tienen esta situación, por así decirlo, han sido violentados sexualmente o en algunos casos, o qué ha pasado. Entonces, en algunos casos, hermana, muchos comentan que como no han tenido la figura masculina, la figura paterna, han jugado con sus hermanitas, con sus primitas, a la cocinita, esas cosas, y lógicamente al estar rodeado de mujeres, me refiero de la figura femenina, lógicamente ellos implícitamente han asumido ese rol. Entonces, podríamos nosotros notar, hermana, de que esto también ha sido un factor que ha contribuido. Ahora, ¿cuánto daño más le hubiera hecho a la educación de estas personas el saber que el sexo no es algo con el que se nace, sino que es un constructo social que uno puede elegir como quien se cambia una medias, como quien se calza un calcetín, ya que como supuestamente plantean los defensores de esta ideología, el niño no nace como Dios lo creó, no, 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 él puede construir su sexualidad. Puede ser andrógino, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser transgénero, o sea, puede ser mil cosas, por así decirlo, puede ser mil cosas. Entonces, ese es un tema bastante importante. Ahí le cedo un momento la participación. Bueno, yo quiero, he podido hablar con jóvenes que son gay, y siempre pregunto, siempre mi pregunta es, ¿cómo empezó la niñez y cómo se despertó eso en la parte homosexual? Siempre les pregunto eso, siempre empiezo por la niñez. Y he atendido muchos casos de homosexuales. No soy de esas mujeres que señala o juzga, jamás, sino es como, es la parte que me gusta como investigar, como saber, o sea, por qué se dan esas cosas. Y estuve compartiendo en Venezuela con un muchacho muy entregado a las cosas del Eterno, muy entregado a las cosas. Y un día él abrió su corazón y veía que era un muchacho como muy sufrido, un muchacho muy sufrido. Y yo empecé a preguntarle sobre su niñez. Siempre yo empiezo por la niñez porque la niñez es donde parte. Dice que de 0 hasta 7 años es donde el niño se le graba todo. Y después de eso es donde él va a dar de lo que se le graba. Por eso es tan importante el cuidado primordial de los niños. Siquiera que la mamá desde 0 hasta 7 años esté al pendiente de su hijo, porque son las bases fundamentales con las que ese niño se va a educar en su adolescencia y cuando llegue a ser hombre. Entonces, fíjese que una de las partes que yo le preguntaba a su niñez, y era un niño que fue maltratado, era golpeado, rechazado, y trajo como eso rebeldía, trajo desobediencia, era grosero, era vulgar, no se dejaba de su familia, pero era porque era carente de afecto.
Entonces esa carencia de afecto lo llevó a ser un muchacho rebelde, hasta el término que a él lo violaron. Y entonces creo que ahí, cuando un hombre o un niño es violado, se le daña mucho la identidad, porque ella piensa que él es un niño para tener sexo con hombre porque su identidad fue dañada. Y casi la mayoría de homosexuales con los que yo he trabajado me han dicho que han sido violados desde niños. Entonces, fíjese que hay una parte importantísima que juega un rol tremendo. Y entonces él, cuando empezó a ver la palabra del Eterno y todo, él empezó a cambiar y empezó a luchar con él mismo y a pedirle al Eterno que lo sacara de ser homosexual para él poder agradar al Eterno. Hoy en día él se casó y trabajé con él. Trabajamos con pastores de liberación y él después de eso, cuando iba con él a ministrar, me decía, cuando sean hombres, tú vas a ministrar a los hombres y yo la respaldo, porque esa fue mi debilidad a los hombres y yo evito eso porque quiero agradar al Eterno. O sea, fíjate que como dicen en Juan 3:21, dice, y el que pone en práctica mis mandamientos y mis obras, o sea, es una práctica diaria, luchando con esta carne, diario luchando con esta carne, porque sé cuál es mi debilidad. Pero como quiero agradar al Eterno, no me quiero ir a mi mala inclinación, sino ser obediente en la palabra para cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Y eso hacía este muchacho, hasta que llegó el momento que se casó con una mujer muy hermosa, una mujer blanca de ojos claros, muy linda, y los dos empezaron a abrir una iglesia en Venezuela y trabajan los dos juntos como un equipo. O sea, yo sé que sí se puede salir del homosexualismo y sí se puede salir del lesbianismo siempre y cuando la persona quiera el cambio y quiera decir yo quiero cambiar y quiero ser una nueva persona. Entonces, fíjese que yo he podido tratar con este tipo de personas. Me invitaron a predicar a Bucaramanga y a ministrar. Llegaron como 20 personas de una palabra. Oré, ministré a las personas y me tocó atender un caso de una familia que la señora estaba en UCI, estaba hospitalizada. Fui hasta UCI, oré por ella. Para la gloria del Eterno la trajo otra vez a la vida. Duró en habitación. Pude ir a compartir con ella. Y ella tenía un sufrimiento muy, muy grande en su corazón, esta mujer. Y era que su propio esposo había violado a su hija mayor y tenía eso guardado ahí, ese resentimiento. Entonces yo empiezo a ministrar a esa familia, a uno por uno. Y la muchacha lloraba y me contaba que ella, su papá la violó y su mamá no hizo nada. Entonces fue tremendo esa situación porque imagínate tú el daño que causa a las personas. Después yo empiezo a hablar con este muchacho que es homosexual. Y entonces yo digo, bueno, si el Padre Eterno me trajo a este lugar es para hacer de bendición y poderlos ayudar. Cuéntame, ¿cuándo empezaste tú con la parte homosexual? Y él empezó a contarme y la sorpresa para mí fue que él fue abusado por su propio hermano. O sea, su hermano mayor abusó de él. Y él lloraba y decía, pero ¿por qué mi hermano abusó de mí? Entonces yo le dije, tienes que perdonarlo, tienes que perdonar a tu hermano. Y fíjese que ahí había un tremendo, decimos en Colombia, un tremendo chicharrón que dorar. Y llegar a llevar a toda esta familia a un perdón, a un perdón.
A esta señora a perdonar a su esposo que viola a su hija. A esta hija llevarla a perdonar a su papá por haberla violado. Y a este hermano llevarlo a perdonar a su hermano que lo violó y se convirtió en gay. Entonces, tuve que hacer una reunión, orar y llevarlos a todos al perdón. Lloraban todos, todos lloraban. Y vino una restauración. Después esa noche soñé con la señora que la veía en un ataúd llevándola a la iglesia y que ella moría. No le quise decir nada a ellos para no preocuparles, pero sí fui hasta donde ella y en ese sueño yo veía una luz como blanca que me colocaban en mi mano y me decía que orara porque que todavía había vida para ella, pero que la decisión la tomaba ella si quería vivir o ya se tira al abandono cuando una persona ya se siente con eso que se llama pena moral y ya dice ya no quiero vivir más. Entonces el Padre Eterno nos da libre albedrío para tomar esas decisiones. Y yo oré por ella y ella me dijo que ella no quería vivir. Y yo dije, no puedo hacer ya nada ahí, o sea, no puedo hacer nada. Y entonces me vine aquí a Medellín otra vez porque son 8 horas de Bucaramanga a Medellín, son 8 horas. Y me vine y a la semana murió la señora. Y ellos me preguntaban, ¿qué tuviste? Pues yo sé que tú ves las cosas, yo sé que tú sientes las cosas. Y le dije, sí, yo vi la muerte de tu mamá, pero no quise decirle porque, porque en ese momento pues sentía que estaba restaurando el perdón y que estaba en ese momento y no quería que se entristecieran sus corazones. Y me decía, pero ¿por qué no lo hubiese dicho? No lo hubiese dicho. Entonces fíjese que eso fue para ellos porque ellos no fueron buenos hijos con la mamá tampoco, sino ahí estaba la mamá que trabajaba y les daba, la mamá que les hacía de comer. Entonces, hay veces eso es para valorar también a los padres y darles honra cuando están vivos, porque después de muertos ya nada se puede hacer. Y pude atender ese caso de cómo un patrón, digo yo, como un patrón, un padre que viola a su hija y después un hijo que viola a su hermano. O sea, es tremendo y podemos ver y me trae a la mente como lo que le pasó a Noé, que dice que su hijo vio su desnudez. Entonces ahí me trae ese pasaje que eso trae maldición a las familias, porque fíjese que Noé no pudo maldecir a su hijo, pero maldijo a sus nietos y fíjese que muchas de las generaciones que él maldijo fueron los que fueron los rebeldes y los desobedientes con nuestro Padre Eterno. Entonces fíjese que nosotros como padres marcamos el destino de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo marcamos el destino de nuestros hijos? Con nuestras actitudes podemos traer a bendición a nuestros hijos o nuestras actitudes traemos a maldición a nuestros hijos. Porque si un hijo dice, bueno, si mi papá violó a mi hermana, a mí qué me cuesta, hijo, ir a abusar de mi hermano y después se vuelva un homosexual. Entonces fíjese que hay consecuencias. Cada decisión y cada hecho que uno haga trae una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces, fíjese que ese tipo de casos a mí me ha tocado atender y lo digo de verdad con todo corazón, a mucha honra, bajo la guianza de mi Padre Eterno en oración, porque son casos que yo me rasco la cabeza y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo hago esta situación? Y como ese tipo de casos, pues me preocupa mucho porque es tan importante la niñez, tan importante la niñez, que yo no sé cómo hay padres que se pueden ir y dejar los hijos con el vecino, con el tío, con no sé quién. Y fíjese que estuve atendiendo un caso de un pastor que me llamó llorando
y él dice que estaba con sus hijas y con su hermano y con su familia viendo un partido de fútbol de Colombia, cuando de repente algo, él escucha como una voz que dice, ve a ver a tus hijas, ve a ver a tus hijas. Y él dice que está viendo el partido. Cuando se fue al patio, encuentra a su hermano con los pantalones abajo masturbándose y sus dos hijas viendo a su tío masturbándose. Él no supo qué hacer, él en ese momento se agarró con él, iban a llamar a la policía y todo, y entonces él decía, mis niñas, que las estoy educando en los caminos de Dios, ¿cómo es posible que mi propio hermano se haya bajado los pantalones masturbándose delante de dos niñas? Le estoy diciendo una niña de 4 años y otra niña de 6 años. Imagínense qué expectativas le pueden causar a una niña ver a su tío en esas acciones. O sea, fíjese, si estamos hablando de géneros, cómo aún usted puede ver que las violaciones, la mayoría de violaciones en los niños son causa de sus propias familias. En los casos que uno atiende, siempre le preguntan, no, yo he atendido muchos casos cuando estuve en las iglesias cristianas atendiendo casos, y casi los casos eran, mi papá me violó, mi tío me abusó, y siempre era como la familia. Entonces, fíjese que es tan importante el cuidado de nuestros hijos en la niñez. Porque usted en un abrir y cerrar de ojos, usted no sabe si el tío lo violó, si el primo, si el hermano. Y entonces, ¿por qué causa se presentan esos? Porque a las personas no le han inculcado valores y principios y enseñanzas de la palabra con el temor al eterno. Porque el principio de la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hachén. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a robar, no, yo no lo voy a hacer porque tengo temor a Dios. Voy a cometer adulterio, no lo voy a hacer porque tengo temor a Dios. Entonces, el principio de la sabiduría, ese temor a Dios, hace que yo refrene, es como el freno de mano que el Eterno me pone para no inclinarme a hacer las cosas malas o a dañar a otras personas. Entonces hace que venga la honestidad, que venga la sinceridad, que venga el respeto, y que vengan esos principios, valores, pero ¿quién le puede enseñar esos principios, valores a nuestros hijos? Nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad de educar hijos, hijos de bien o hijos de mal. Por eso es que aún la palabra, yo le decía a mis hijos en la adolescencia, yo le decía, ¿en qué posición cuando entraban en su etapa, por eso dice adolescentes, adolescentes, en una etapa donde le llevan la contraria a uno, en una etapa donde quieren hacer lo que ellos quieren, donde se vuelven perezosos? Yo me arrodillaba y oraba y yo decía, Padre, ¿qué palabra le puedo dar a mis hijos? Ayúdame a darme sabiduría para criar a mis hijos como madre soltera. Y habría unos textos de proverbios donde me decía, el hijo sabio trae alegría a la mamá, es la honra, es la mamá quien saca como el anillo a honrar y decir, ese es mi hijo, pero el hijo necio es la vergüenza, es el dolor, es la tristeza y el sufrimiento de una madre. Entonces, cuando se quería portar mal, por ejemplo, mi hijo el mayor, yo le hablaba esa palabra, yo le decía, ¿en qué posición quiere estar usted? ¿Usted quiere darme mala vida? ¿Quiere portarse mal en su adolescencia? ¿Quiere andar con malas juntas? ¿Quiere hacer lo que usted quiera? ¿En qué posición quiere estar usted? ¿En un hijo desobediente? ¿En un hijo? Y eran las palabras que eran como espada de doble filo que tocan los tuétanos y las coyunturas, que mi hijo se ponía a llorar. Se sentaba a llorar como un niño chiquito. Y entonces fíjate que ahí, en esa parte de adolescencia, es donde uno también debe cuidar mucho a sus hijos. ¿Por qué? Porque le ofrecen droga, a sus hijos le ofrecen, me tocó, Morejaron. Un día yo dije, pero ¿dónde estará mi hijo? 2 días perdí, ¿dónde estará este muchacho, por Dios? Y yo, ¿dónde estará? Y yo, ay, oraba, y yo decía, Padre Eterno, ¿dónde estará este muchacho fin de semana? Y uno como mamá se preocupa por los hijos. Cuando me dicen a mí, ellos están todos reunidos en una casa, eso están en una orgía.
Y yo, ¿cómo que una orgía? Un muchacho de 15 años. Y me voy para allá, me monto en un taxi y el taxi era el tío de uno del muchacho, del dueño de la casa, y era que el papá se había ido para Caracas a 12 horas donde vivimos nosotros y había dejado ese fin de semana al muchacho solo en el apartamento. Ah, pues se fue a hacer y deshacer. Hay fiesta, hay rumba, hay de todo. Y me dio yo allá, Morejaron, y llamé a la policía y le llegué con la policía allá a a la casa. Le llegué con la policía y yo le dije, bueno, cuerda de bandidos, a ver qué es lo que pasa aquí. Aquí hay mamá. Aquí no van a hacer lo que ustedes quieren. Mire, usted hubiera visto, Morejar, esos muchachos brincaban por el garaje, por las puertas. Eso todo el mundo desapareció. Y yo le dije, señora gente, aquí tienen una ría estos muchachos bandidos, ¿ah? Que son locos, ¿ah? Piensan que están sin Dios y sin ley. No, pues este tiene mamá que lo representa y no hace lo que quiera. Y mi mamá siempre me decía, siempre estén al pendiente de sus hijos, no dejen que hagan lo que quieran, vayan, estén al pendiente de sus hijos. Ay, no, y ese día llegó la policía y todo el mundo, mire, eso brincan por las puertas, por las ventanas. Cuando vi esa casa quedó sola, quedó sola. Y el hijo mío, que mamá, qué vergüenza, que usted que me hace para vergüenzas, que aquí yo le dije, no, porque es que nosotros lo educamos a usted con principios y valores. A mí mi papá me enseñó a trabajar y a estudiar y a ser una persona honesta y respetuosa de la sociedad. ¿Usted qué pasó? Usted se le han enseñado principios y valores. Y es que usted no hace lo que quiera, usted es un menor de edad, yo soy su mamá y yo vengo a ver qué es lo que pasa con el hijo mío. Si los otros no tienen mamá y no te han pendiente de sus hijos, eso no es mi problema, pero usted tiene mamá, usted tiene familia y usted no hace lo que quiera. Entonces ya el policía dijo, venga hermano, venga acá, ¿cómo así que si usted no quiere respetar a su mamá, tiene que respetar a su mamá y portarse bien? Es que usted es un adolescente. Y entonces fíjese que ahí estamos llamados como padres, con amor, con sabiduría, pero también con la autoridad a darle esas correcciones a nuestros hijos. Al momento dirán, ay, mi mamá sí es cansona, se mete en mi vida, ¿qué le importa? Yo soy adolescente, yo quiero hacer lo que quiera, pero no, ahí está el freno de mano para poder dar esas correcciones a los muchachos. Después más adelante, bueno, mamá, gracias porque me sacó, gracias porque me sacó esas malas amistades. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, entonces después nuestros hijos se nos pierden en la droga, en el homosexualismo, en el lesbianismo, porque no hubo quien en ese momento estuviera al pendiente de ellos. Entonces eso es importante también como padres poder estar al pendiente de ellos. No azotarlos o no subyugarlos, digo yo, de estar ahí, ay, que todo esto, que no, sino aprenderlos a escuchar. Yo algo que he aprendido con mis hijos es, venga, siéntese, hablemos, a ver cómo se siente. Y aún ahorita mis hijos están grandes, tienen sus parejas y todo, ellos vienen aquí a mi casa, compartimos, y yo, a ver, hijo, cómo le ha ido, de repente, cómo va con su relación, no me meto en la relación, pero sí aconsejarlos, sabe que tienen hijos, hay que darle buen ejemplo, mire que esto, entonces siempre uno, aún después de que los hijos se vayan con sus parejas, uno siempre está ahí para aconsejarlos y para guiarlos, para que tengan una buena relación como el Padre Eterno manda. Amén. Amén. Excelente, excelente, hermana Gerli. Vamos a darle ahora también la bienvenida al pastor Marcelo Capobianco, quien ya se encuentra con nosotros. Primero presentarle a los hermanos de Instrucción Teológica. El pastor Marcelo Capobianco es director y fundador de la Asociación Argentina Ayudar, junto con su señora esposa. El pastor Marcelo Capobianco radica en Buenos Aires, Argentina, y pues él ha visto situaciones muy tristes, como por ejemplo en el barrio de Carcova y otros asentamientos allá en la Argentina. La razón, hermano, de la invitación, ya escuchó a la expositora de turno, la hermana Gerli, que nos ha compartido un poquito lo que es la ideología de género y cómo esta currícula de ideología de género, en cambiarle, por ejemplo, palabras masculinas a femeninas, ha afectado a las sociedades allá en Colombia y también en Venezuela. Pastor Marcelo, en su labor de fundador de Asociación Ayudar, en su labor pastoral, en su labor humanitaria,
¿Qué cosa es lo que usted ha podido percibir respecto a cómo estos muchachos, me refiero a la niñez, pueden ser influenciados con la ideología de género y cómo el tema del llamado constructo social puede alterar la identidad sexual de estos muchachos? Así que le doy pase. Adelante, mi hermano Marcelo. Bueno, buenas tardes. Primero, un gusto poder estar con ustedes. Estaba escuchando muy atentamente a Herly con su experiencia también de campo, como se dice. Y bueno, es un honor poder estar acá y saludarlos. Así que papá los bendiga grandemente. Y es un tema muy importante. Es un tema que nos preocupa, sobre todo a los padres, porque es algo que siempre existió. Quizás hoy tenemos la posibilidad de que se hable, se comente y esté todo un poco más abierto, y nos llama a lo mejor la atención. Pero este es un problema que tuvimos toda la vida. O sea, es un problema de la humanidad. Entonces, este problema nace en el grupo primario, ¿sí? ¿Cuál es el grupo primario? Es de donde nacimos y donde nos criamos. Entonces, muchas de las decisiones mal tomadas de los chicos tiene que ver con las carencias de ese grupo primario. Por eso que concuerdo totalmente con la hermana cuando expresaba su relación, más ella contando que era mamá sola. Entonces, muy bien, hermana, por estar encima de los chicos. Pero cuando ese grupo primario no está bien constituido, cuando ese grupo primario tiene algún faltante, lamentablemente, por más intenciones y ganas que nosotros tenemos, mamá es mamá y papá es papá. Cuando mamá toma el rol de papá, no significa que pueda ser mamá y papá. ¿Se entiende? Le toca hacerlo, pero no significa que esté ni preparada ni capacitada para hacerlo. Entonces, de eso también va a salir algo medio, como se dice acá en la Argentina, los ponchazos, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que lo han dado todo, pero también llegan a nuestros, lugares de encuentro y nos comentan justamente que sus hijos están inmersos en las drogas porque se criaron con ella, porque ella tenía que trabajar, lo cuidaba, estaba encima, pero no podía abarcar en su totalidad el problema. Y claro, lo que no se encuentra dentro del hogar, lamentablemente, se encuentra fuera. Y justamente, como decía la hermana, la adolescencia es uno de los problemas más grandes que tienen nuestros chicos, porque justamente, como dice la palabra, adolecen. Es el tiempo de cambios, de transformaciones. No solamente le duelen los huesos y le empiezan a salir pelos por todos lados y su cuerpo comienza a cambiar y sus hormonas empiezan a derramar toda esa adrenalina que ellos tienen, sino que también carecen de identidad. Y entonces, si ellos no lograron formar una buena identidad en ese grupo primario, es muy probable que ellos se sumen a cualquier corriente que esté de moda o que se les imponga. Porque uno de los grandes problemas que tienen nuestros adolescentes es ser aceptados por sus pares. Entonces, va a venir el joven que su vida es un desastre, pobrecito, porque no todos los faltantes de ese grupo primario se notan fumando marihuana. Y va a caer en ese grupo y les va a decir, el que no fuma marihuana es un bobo, ¿no? Es una persona que no encaja en esto. ¿Y qué va a hacer el adolescente? No, pasame el cigarrito de marihuana, porque yo quiero ser aceptado por mis pares. Entonces se inician en el consumo de alcohol, en su gran mayoría, después pasan a la marihuana y empiezan a experimentar este tipo de fiestas, como contaba también la hermana, ¿no? Que se quedan solo en una casa y vamos, todos contra todos. Entonces, ¿qué pasa?
¿Por qué hago hincapié en el grupo primario? Porque si en ese grupo primario no hubo una enseñanza materna, paterna, no hubo principios, porque a veces están los dos, ¿eh? Tenemos hogares que está mamá y papá, pero papá es mujeriego, por eso. Entonces papá no respeta a mamá y sale con un montón de mujeres, o no se entera la familia que sale con mujeres, pero resulta que papá los fines de semana no está en casa. Y vuelve con unas borracheras, una peda, como se dice por ahí, ¿no? Y claro, y más de una vez se arma la catombe, ¿no? Porque llega con la corbata de vincha, con rouge de mujer, y han escuchado estos niños que se arman unas tole-tole. Entonces, ese pibe que se crió en ese hogar, la madre puede ser muy buena, el padre era muy trabajador, pero va a tener un concepto de enseñanza con respecto a la mujer de no respetarla. Porque se formó con esas características. O el maltrato, porque hay mucho tipo de violencia, ¿eh? No es solamente la violencia sexual, que sí se sufre en los hogares, y como dijo la hermana, correcto, toda la mayoría de las denuncias de chicos abusados está en su familia o en el entorno de la familia. El tío, el primo, el amigo del padre que viene siempre a la casa, etc. Ahora, si no le damos una buena formación a los chicos con el ejemplo, olvídate que por más que le digas al nene no hagas esto, va a dejar de hacerlo. Yo creo que tenemos que resaltar que tenemos que ser ejemplo en todo momento. Por ejemplo, hijo, no fumes que te hace mal. Y yo estoy fumando. El tabaco es cancerígeno porque tiene alquitrán y nicotina. Entonces, ¿qué va a pasar? El pibe va a decir, mi viejo está loco, o mi mamá algo anda mal, porque me está diciendo que es malo, pero si él lo usa y no le hace nada, debe ser que mi viejo es caprichoso y no quiere que yo empiece a temprana edad, pero mirá, él ya tiene 40, 50 años y sigue fumando y no se murió, yo tengo toda una vida por delante. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante que nosotros enseñemos, porque vuelvo a repetir, y disculpen que soy reiterativo, todos los problemas surgen en ese grupo primario, donde vos naciste. Vos me preguntabas acerca de las experiencias que vivimos en las villas, en los asentamientos, traumáticas, todas. Por ejemplo, esta semana fui a buscar a un niño que no estaba el día sábado cuando lo llevamos a las actividades de deporte y recreación. No lo encontraba por ningún lado, la casa estaba cerrada. Pregunto a los vecinos, hasta que uno me cuenta, ¿no? Lo que pasa es que la chica se tuvo que ir a la casa de la madre porque los otros días llegó en estado de ebriedad o drogado el esposo y se le metió en la cabeza que ella lo engañaba y adelante de los niños, en un ambiente de 3x3, porque ellos tienen casillas, a veces de madera, de lona, nadie se puede escapar de ahí, ¿no? Entonces llegó en ese estado y empezó a golpear con el casco de la moto a la madre. Le rompió la cabeza, le quebró una costilla, vino la policía. Ahora, esos chicos que tienen, porque tiene como 6, de 2, 3, 4, 5, de todas las edades, esos chicos vivieron esa situación. Y claro, no es la primera que viven, porque si decís, viven una, los asisten, los cambian de lugar, la chica se va a otro lado, el tipo este no aparece más, esto es moneda corriente. La policía va, se toman las denuncias, la mayoría de las veces no hay denuncia, porque la madre tiene miedo de hacer la denuncia, porque ya sabe que el marido es medio... Y entonces se van gestando en ese hogar. ¿Qué crees que va a pasar con todos esos chicos? ¿Cómo crees que esos chicos van a ser mañana cuando sean adolescentes o jóvenes adultos? Van a ser idénticos a lo que vivieron en su hogar, porque eso es lo que los marca. Entonces después tenemos chicos que para evadir esa situación se meten en otras cosas. Lo hablábamos hace poco con vos, Jaro. La gente busca cómo tapar el problema porque la naturaleza del individuo es así.
Vos querés, cuando estás en medio de una agonía, encontrar algo que te dé placer para tapar eso. Y a veces cometemos el error que lo que nos da placer después nos termina metiendo en otro problema, como pasa, que decía Herli, con las drogas. Entonces, no, yo no puedo vivir en esta condición y entonces empiezo a tomar en exceso. Y tomar en exceso me abre la posibilidad después de consumir cualquier tipo de droga. Cuando me quiero acordar el problema que yo tuve en mi casa de niño, o el problema que tuve de tristeza porque perdí esa pareja que tanto amaba y que tanto quería, con esto que me da placer, porque las drogas dan placer momentáneamente, creí salir, pero ahora estoy metido en otro problema más grave, porque no solucioné el problema de mi tristeza y ahora soy un adicto al alcohol o a los estupefacientes o a la droga que esté de turno. Por eso que en psicología nos enseñan que el problema A se resuelve con A, no se puede resolver con B, C o D. Vos un problema que se originó en tu casa por carencias, tenemos que abordarlo. Y es muy importante abordarlo en todas sus áreas, porque muchas veces nosotros somos creyentes, fervorosos, y todo lo analizamos en que nuestro Padre lo resuelve todo. Y yo no tengo ninguna duda que nuestro Padre lo resuelve todo. Y casi toda la mayoría de chicos que salen de las adicciones es porque han puesto su confianza en las manos del Eterno y Él les ha dado la capacidad para que puedan estar de otra manera. Pero necesitamos del psicólogo, muchas veces necesitamos del psiquiatra, muchas veces necesitamos que ese grupo primario se restaure porque él tiene que seguir viviendo en esa casa. Entonces es un problema de todos. Nunca hay que creer que un adicto va a salir, ¿sí?, porque uno le diga que Dios lo ama. Es un conjunto de cosas que nosotros tenemos que entender que se deben utilizar en materia de regenerar o de restaurar a alguien. Y con esto no niego los milagros, ni mucho menos. Vos sabés, Harold, que yo vengo de la iglesia tradicional cristiana de la Argentina y estamos en un cambio desde hace muchos años porque, bueno, teológicamente, religiosamente no coincidimos, pero nunca voy a dejar de negar que para papá no hay nada imposible. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y va a sanarte, va a restaurarte. Pero la persona que tiene una adicción, ya se los voy aclarando, en su mente conocieron lo que es el placer a través de las drogas, porque la droga los sacó del estado en el que ellos vivían, momentáneamente. Pero es como que se metió en ese cerebro algo que siempre lo conduce a la adicción, porque encontró en la adicción el placer. Escuchen bien, ¿puede dejar de fumar marihuana? Sí, puede dejar de fumar marihuana, pero seguramente que va a cambiar esa por otra, porque el problema que tiene inmerso en el chip es la adicción. Entonces vos te encontrás con un montón de gente que, sí, yo no me drogo más, me pasó la semana pasada, pero ahora fuma y toma mate. Claro, no usa más cocaína. Bien, se alejó de la cocaína. Pero me cambió la cocaína por el cigarrillo y por el mate. Toma mate todo el día. El mate también es malo en exceso. ¿Saben lo que es el mate? Es como un té que se toma acá en Argentina. Es una hierba, ¿sí?, que se le pone agua caliente o tibia y se toma con una bombilla. Y se comparte. Es algo que se comparte. Entonces, un mate te tomas vos, un mate se toma el otro. Bueno, después le doy el curso de mate. Pero bueno, lo que te quiero decir es que la persona que comenzó a transitar en las adicciones va a ser muy difícil que salga desde la óptica científica. Por eso que está bueno el aporte espiritual. Científicamente, para todos los que trabajan en prevención o como acompañante terapeuta o psicólogos o psiquiatras, creen que el adicto es un enfermo que nunca se va a curar, que va a aprender a vivir con su enfermedad o que la va a cambiar por otra. Otra de las cosas, mirá qué problema me voy a meter ahora con lo que voy a decir, pero a mí me gustan los desafíos. La religión es otra adicción. Sí, claro. Por ejemplo,
vamos a mostrar los ejemplos. Yo era una persona que me drogaba, que salía en la noche, que vivía de, ¿cómo dijo la hermana Herli? Que es en Venezuela, esa la aprendí viendo. Como de parranda, pero tiene otro nombre, ¿no? De fiesta en fiesta, pero ellos tienen un nombre que es muy común. Y resulta que un día yo salgo de esa vida que me generaba mucho malestar y muchos problemas y comienzo a asistir a una iglesia. Y ya cambio mi forma de vestir, ya cambio mi forma de hablar, ya no fumo más, ahora cambié el atado de cigarrillo por la Biblia, y ando con la Biblia bajo el brazo, ya no miro más a las chicas como hacía antes por la calle, ahora cuando saludo digo Dios te bendiga, ¿no? Empecé a cambiar y está bueno, porque en realidad esto es mejor que seguir drogándote y en cualquier momento terminar muerto. Pero ¿sabés lo que termina pasando? Se vuelven adictos a la religión. Entonces, ya no hay más amigos, ya no hay más familia, ya no hay más hermanos. Si no vamos todos a la iglesia, si no vamos todos al culto, si no hablamos todos de la misma manera, si no leemos todos la Biblia, chao, no sirve. ¿Te das cuenta? Cambiaron una adicción por otra. Yo sé que me van a pegar con esto, pero a ver, lamentablemente es así. Por eso que nosotros tenemos que tener equilibrio, que es lo difícil del individuo, poder hallar el equilibrio. Y el equilibrio viene a través del conocimiento, viene a través de muchas de las cosas que hoy la hermana decía, de poner en práctica, de arrepentirnos, de pedir perdón, pero tenemos que abordar a todo ese grupo. En las charlas que nosotros tenemos con los chicos que tienen problemas de adicciones, no podemos solamente tratar al chico, porque está tan enfermo el chico como la familia. Tenemos que abordar a todo ese grupo. Porque ahí es donde se inició el problema. Mi hijo se droga, lo voy a matar, no sé qué hacer. Mamá, vos tuviste ese hijo. ¿Qué pasó cuando nació? ¿Qué pasó en tu entorno? No, porque mi marido, y yo no tenía que andar persiguiendo a mi marido. Ahí está, ¿viste? Vos perseguías a tu marido porque él andaba de parranda, pero dejaste a tu hijo, te olvidaste, prestaste más atención en otras cosas. Por eso que es bueno que estos temas se charlen. La verdad que la movida está muy buena porque inclusive es una forma de aconsejar a ver cómo vas a formar tu hogar y tu familia, para que ya tengas antecedentes, que si te vas a casar con un hombre o te vas a ir a vivir con una mujer, que después vas a estar pendiente, teniendo hijos, de lo que hacen y celándola y buscándola a ver dónde está y qué sé yo, mires bien antes lo que vas a hacer. Porque después que trajiste un hijo y no lo atendiste como debe ser, es lamentable. Y recordá, Harold, y ya con esto te doy el paso a vos, algo muy importante que necesitamos las personas, ¿sí?, de ese grupo primario, son la estima y la intimidad. La estima que necesitan es el abrazo, el estímulo, que lo escuchen, que lo valoren, que lo motiven. Y vos pensás que en muchos hogares no hay nada de eso. El chico molesta, porque los mayores están en otra cosa. Salí de acá, tonto, andate, no me molestes, déjame ver el partido, cállense todos. ¡Ah! ¿Viste? Entonces, ya ahí empezamos mal. Mirá vos, ¿no? Qué cosa pequeña que te estoy diciendo, pero qué importante que es. Porque ese chico que no tiene esa estima va a ser un carente el día de mañana. Y va a querer encontrar lo que no encontró. ¿Y sabés dónde los están buscando hoy? ¿Viste toda esa gente que se saca fotos semidesnudas? Están buscando la aprobación que no tuvieron en su casa. Vos entras a Instagram, nosotros entramos al Instagram del negocio y a veces parece una película pornográfica, porque vos decís, ¿y esta cómo se saca fotos así? ¿Para qué? Si es una casa de comida esta. Pero bueno, necesitan una aceptación. Por eso que tenemos que aprender a mirar a la gente con los ojos como nuestro Padre nos enseña, que es con amor, no juzgando, ni con prejuicios, ni nada. Esa chica que sale mostrando su cuerpo en bikini, ¿sí?, o en ropa interior, necesita ser aceptada.
y ni sabe los riesgos que corre, porque ¿sabés cuántos problemas hay? ¿Cuántas veces te enterás de que hay personas que se disfrazan a través de los medios, como Instagram, Facebook, cualquier plataforma de estas, para llegar a esa adolescente? ¿Y cuántos casos hubo que le terminaron sacando fotos desnudas, encontrándose y violándolas? O sea, mirá vos qué problema, ¿no?, que se origina en la mente de los jóvenes por no haber tenido estima, ¿sí? Que es muy importante. Y te decía, intimidad es una necesidad emocional. Todos necesitamos construir un vínculo de afecto con otro. Si vos no tenés ese vínculo de afecto en tu grupo primario, lo vas a salir a buscar a otro lado. Y afuera hay muchos salvajes. Hay mucha gente que está con el mismo problema. Y por eso tenemos tantos líos. Y por eso que tenemos después tanta gente que tiene necesidad y asiste a nuestros lugares de encuentro y no saben cómo resolver. Pero bueno, creo que esto es bueno, que lo charlemos para que vaya quedando en claro. Muy importante que cuando construimos un hogar, cuando formamos una familia, tenemos que hacernos cargo de lo que decidimos hacer. Y a los chicos no los podemos dejar en cualquier lado, como decía nuestra hermana, y tenemos que estar atentos de su educación, de su formación. Pero mamá y papá que vas a ver este video, acordate de esto. Vos tenés que ser ejemplo. No se puede enseñar con las palabras. Los hechos marcan muchísimo más que las palabras. Bien. Excelente, excelente, hermano Marcelo. Y de hecho ha dejado algo que va a quedar para la reflexión, ¿verdad? En ese tema que hablamos de la ideología de género, ¿cuán importante es el grupo primario? Por decir, asumiendo de que en los países se apruebe la currícula de ideología de género e incluso se promueve el lenguaje inclusivo, por así decirlo, esos profesores, esos catedráticos, esos docentes van a fomentar que haya un constructo, entre comillas, de la sexualidad. Pero lo que puede permitir contrarrestar eso, específicamente lo que usted ha dicho, la importancia, la identidad que tiene el grupo primario. Es decir, si a pesar de que las leyes puedan cambiar, por así decirlo, la educación tradicional y llevar a una educación de género, va a ser bastante importante cómo el grupo primario, o sea, papá, mamá y hermanos dentro de la casa, van a ayudar a fortalecer la identidad del niño. De tal manera que cuando el niño vaya al jardín, vaya al colegio, a la escuela, y le diga, tú puedes hacer tu sexo, peor aún, puede encontrar baños transgénero, en la cual, por ejemplo, hay mitad de un hombrecito y mitad de una mujercita. Entonces, el riesgo, hermano Marcelo, viene. Esto lo conversaba con un amigo que hace Uber, se llama Mario, ayer hablaba con Mario cuando nos necesitábamos en Uber, me comentaba los riesgos que podría haber con esto, que los muchachos a la adolescencia, a la edad en la cual están con las hormonas alborotadas, por querer experimentar pueden entrar a esos baños transgéneros y se pueden encontrar con estos los llamados pasivos, por así decirlo. Y se pueden experimentar tener relaciones sexuales con esos pasivos y de esa manera pues se va a contribuir a depravar más todavía una sociedad que cada vez se viene desestabilizando. Entonces, en lo que usted nos ha comentado, el grupo primario dentro de la casa, dentro de las iglesias, dentro de las comunidades, juega un papel predominante. Mientras el grupo primario tenga sus ideas claras, tenga una formación clara, tenga valores claros, aún a pesar de que a ese niño su profesor le diga, no, el niño puede ser niña, la niña puede ser niño, entonces habría que decir mañana el niño se puede sentir un chancho, el niño se puede sentir un perro, se puede sentir un coliflor, porque supuestamente la identidad sexual no se nace con ella, sino que es un constructo social. Entonces, basándonos en esa premisa, el niño mañana podría sentirse una licuadora o un celular, porque la identidad es un constructo social. Entonces, lo que yo siento, hermano, el precedente más importante, y dentro de las muchas aristas que usted ha comentado, es la importancia del grupo primario. Ahora, mención especial merece la cápite de Instagram, y no solamente de Instagram, sino también de Facebook, en la cual, donde la gente pone sus estados, y efectivamente, en el tema que nos convoca ahora, en el tema de la ideología de género y la afectación en los menores, es como, por ejemplo, estos niños o estas niñas, al poner sus fotos semidesnudos o desnudos para llamar la atención y buscar la aceptación que nunca tuvieron en su familia,
pueden ser víctimas justamente no solamente los pedófilos o las pedófilas, porque también lo hay, sino que también pueden ser víctimas de los pasivos, por así decirlo, o sea, de los homosexuales que quieren tener aventuras, o de los transexuales de los cuales nos hablaba la hermana Herly en el primer bloque. Entonces, ese tema que usted ha comentado yo creo que es de capital importancia en la medida que los padres de familia, los líderes espirituales y las personas que pastorean una congregación puedan manejar y definir muy bien la identidad sexual de lo que sería el grupo primario. Entonces, hermano, eso me parece importante. Ahora vamos a pasar a otra sección que también es importante. Hablemos un poquito, hermano, ya de la parte morfológica para ver incluso cómo hasta en este sentido se va a cambiar también la sintaxis de la palabra. Por ejemplo, hermano Marcelo, en el análisis gramatical o morfológico se plantea lo siguiente. Es un tipo de análisis, hermano, bíblico, en la cual se tiene que estudiar cada palabra en función de una oración. Y vamos a ver cómo los docentes futuramente, cuando se aplique esta currícula, bueno, yo sé que se aplica en algunos países, en algunos todavía no, cómo van a alterar el lenguaje para que ya el lenguaje ya no separe al macho de la hembra, al varón de la mujer, sino que por así decirlo sea un lenguaje inclusivo. Entonces vamos a notar algunos ejemplos que nos van a ayudar a diferenciar eso. Cuando hablamos, hermano Marcelo, el caso del género, sabemos nosotros que en la lengua española los géneros solamente contienen masculino y femenino. No hay un género intermedio, un género transexual, no existe ese género desde el punto de vista de la gramática de la lengua española, que manejamos todo como lengua materna. Ahora, el género se refiere a persona, animal, y también alude al macho o a la hembra. Un ejemplo nomás, cuando decimos la vecina, obviamente el artículo la denota a un personaje femenino. Cuando decimos la joven, obviamente se refiere a una mujer, ¿verdad? Cuando decimos el vecino, el artículo el ya define que ese sustantivo va a corresponder al género masculino. Similarmente, cuando decimos el abuelo, artículo el, y abuelo tiene la categoría de sustantivo. Pero entonces, ¿qué va a pasar, hermano Marcelo? Que ahora se va a promover en el lenguaje inclusivo una manera tal que va incluso vulnerar el lenguaje de la lengua española, la lengua materna que todos nosotros tenemos. Un pequeño ejemplo. Vamos a tres ejemplos bíblicos. En Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid, la artículo femenino y vid es sustantivo. Y ustedes los pámpanos, los artículo masculino y pámpano sustantivo. Entonces, ¿qué pasaría, hermano Marcelo, deformando esta frase? Podría decir, yo soy el vid. O sea, a vid habría que darle categoría femenino. Y vosotros las pámpanos. O sea, ya no cabría, ya no cabría eso porque se estaría vulnerando el lenguaje. ¿Para qué? Para darle un lenguaje inclusivo. En Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. El es artículo masculino y pan es sustantivo. Entonces no dice yo soy la pan, ¿no? Sino yo soy el pan. Entonces está definiendo al artículo juntamente con su sustantivo. Y un ejemplito más para darle la posta a usted. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, la artículo, obviamente de categoría femenina, y puerta viene siendo el sustantivo. O sea que la puerta no puede ser macho, por así decirlo, sino tiene que ser femenino, ¿no? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El lenguaje inclusivo tendría torcer esto, es decir, yo soy el puerta, o yo soy puerte, ¿no? Entonces, hasta ahí quiero detenerme un rato, hermano Marcelo, para que usted también me pueda dar sus impresiones acerca de cómo van a tratar de manipular con el lenguaje inclusivo. Sí, no, en realidad acá en Argentina ya sucede esto. Yo te voy a contar la experiencia que nosotros estamos viviendo. No va a cambiar el o la, ¿sí? Por ejemplo, empezaron a utilizar lingüísticamente la palabra. Yo iba a saludar así hoy como para entrar en el tema, ¿no? Hola chicas, hola chicos y hola chiques. Entonces, hoy se agregó, como así decirlo, dentro de la lingüística, una palabra nueva, porque siempre existió chico y chica, no chique. Bueno, ahora chique da posibilidad a esa diversidad de géneros que hoy tenemos en nuestra sociedad. Entonces,
se acopló algo nuevo. No es que cambiamos el artículo o al artículo le ponemos el sustantivo en masculino o femenino, ¿no? Obviamente sabemos que él significa masculino y la femenino, pero al final se introduce en nuestro dialecto, ya está acá en Argentina, no sé, ahí en Perú, pero acá ya se habla así. Y no solamente que se habla y vos decís, lo hacen los chicos de una manera graciosa o algún cómico, no. Es cómo deben tratar en la escuela a los chicos. Entonces, ahora, atención, ¿no? Nos metemos en otro problema. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Porque si nosotros decimos que está mal, nos estructuramos defendiendo una posición anterior, y si decimos que está bien, es como que tiramos por tierra conceptos y principios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que aceptarlo o no tenemos que aceptarlo? Otra pregunta, ¿no? Gran parte de la sociedad dice que sí, porque hay que incluir. Gran parte de la sociedad dice que no. ¿Quién tendrá razón? Entonces, todos estos interrogantes tienen que llevar, desde mi punto de vista, a la tranquilidad de aquella persona que lamentablemente hoy está padeciendo o está pasando por esta situación. Porque aquellas personas que son homosexuales y que alguna vez se lo consideró enfermedad, hoy ya no se habla de que eso sea una enfermedad. Ya no está catalogado como un problema. Es parte de nuestra sociedad. Y como tal, debemos aceptarla. Nos guste o no. ¿Cómo hago yo para que una persona que es homosexual crea en mi Padre Celestial? Porque a mí me toca la función de anunciar la palabra del Eterno. Y esa palabra tiene un propósito, producir una mejora social. Primero en el individuo y después el individuo mejorado puede producir cambios en su sociedad, porque es un ser que está conectado con el Altísimo y entonces, por ende, las cosas que van a hacer son buenas, porque eso enseña el manual de la vida. De paso lo aclaramos, ¿no? La Biblia enseña eso, que cuando usted se relacione con su Padre Celestial, con el Creador de la humanidad, usted va a ser bendecido. Cuando usted es bendecido, después bendice a los demás, porque la Biblia, desde el principio hasta el final, enseñan dos cosas importantes: que ames a tu papá porque es tu creador, pero que también ames a tu prójimo. Entonces, si vos cumplís eso, listo, está todo bien, tendríamos muchísimo menos problema en la sociedad, ¿no? Pero la realidad es que tenemos ahora a los chicos, a las chicas y a los chiquen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los aceptamos? ¿No los... Bueno, entonces, sabemos que los tenemos que aceptar. Y si yo salgo el día que veo, tuve un debate hace poco en Facebook, ¿no? Porque pusieron dos personas que se daban un beso del mismo sexo, y no sabés. Todos cristianos matándolos. Entonces yo dije, pero a ver, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos predicando? Porque yo no veo ninguno de todos estos comentarios, alguno que diga, vamos a clamar a Dios, vamos a orar, vamos a aceptarlos como tal, y ya veremos en algún momento cómo ellos se van dando cuenta que pueden volver a ser como eran. No, hijos del diablo, satánicos, todo desprecio, que te digo sinceramente, me enganché y lo repudié, porque yo no creo que papá piense de esa manera. El problema, hermano Marcelo, es, como usted ha dicho, fácil es en una sociedad levantar el dedo acusador y señalar, pero qué difícil es buscar una solución, ¿verdad? Es que, desgraciadamente, hermano, y yo voy a incidir en lo que usted ha dicho, todo depende del grupo primario. Me refiero, claro, si el grupo primario, tanto en la casa como en la comunidad espiritual, es un grupo de gente que ama al Creador, que busca buscar, por así decirlo, la edificación,
también pues reestructurar, levantar al caído, entonces los miembros de la comunidad van a actuar de esa misma manera. Ahora, si por el otro lado tienen a un líder espiritual que es un déspota, que señala a los demás, que no busca ninguna solución, que es inclemente, que es inmisericordioso, desgraciadamente, ese grupo primario que va a formar parte de la comunidad va a repetir las mismas acciones que toma el líder espiritual. Entonces, lo primero que van a hacer es definitivamente van a condenar, sin saber si esa persona pasó por una violación, si Sí, fue abandonado, si tuvo tema de drogas, sino que desgraciadamente van a levantar ese dedo acusador y van a apuntar a estas personas. No, definitivamente eso es... igual, Sí. igual el grupo primario siempre es la familia, no es ni la comunidad, ni la iglesia, ni la institución. Esos son grupos secundarios dentro de nuestra sociedad. Cuando hablamos de primario, es lo que pasa en casa, donde me tocó nacer, porque yo no decidí nacer ahí, me tocó nacer ahí. Yo no sabía que mi mamá iba a ser así, mi papá iba a ser esto, que íbamos a de esta manera. Yo mamé todo esto y ahora tengo este problema. Entonces, ¿qué pasa cuando enfrento a la sociedad? A veces la sociedad me acepta, a veces la sociedad no me acepta. Yo voy a la Carcova y mucha gente, ¿sabe lo que me dice? Seguí dándole de comer a los delincuentes, así después nos roban, dale vos, ¿eh? Es un pensamiento. Hay otros que te dicen, che, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Te das cuenta? La sociedad tiene diversidad de pensamientos. Ahora, nosotros, desde el punto de vista religioso, como le quieras llamar, si hemos verdaderamente conocido a ese Dios que anunciamos, a nuestro Padre Celestial, al Eterno, tenemos que tener amor, porque Él lo tuvo con nosotros y tenemos que tener paciencia. Nos guste o no nos guste, porque es una realidad también, porque vos decís, qué importante es el grupo primario, y claro que es importante, y si no hubo grupo primario en condición, ¿qué hacemos con la gente que no tuvo ese grupo y fue el que lo contuvo, lo motivó, lo acarició? No, si no tuvo eso, pasó lo que pasó. Pero la realidad es que esa gente está en medio nuestro y los tenemos que amar y los tenemos que aceptar como tal. Entonces no me parece que tenemos que ponernos en una posición de jueces. Es un tema social que está dentro de nuestra sociedad y nosotros también estamos dentro de la sociedad, porque muchas veces creemos que porque descubrimos algo después somos la última Coca-Cola del desierto, y eso no es así. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, también estamos aprendiendo y estamos recorriendo un camino que bastante nos ha costado, pero que bueno, con la iluminación del Eterno estamos teniendo a lo mejor un poco más de claridad, y por eso que nos convocan estos temas, porque los queremos resolver. Pero la realidad es que va a haber una nena, un nene y otro género ahora, que puede ser nena-nene o nene-nena, y van a estar entre nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Amarlos, hacerlos sentir bien, porque creo que cuando ellos tengan confianza en nosotros, se acerquen a nosotros y no nos miren como el cuco que los señala, entonces ahí vamos a poder demostrar verdaderamente a ese Dios que decimos tener en nuestro corazón. No, muy importante, hermano, muy importante el tema de no estar acusando a la gente. Por eso dice claramente la palabra de que en el griego la palabra diabolos, o sea que se traduce como diablo, es aquel que lanza una acusación. Entonces los que están lanzando Claro. acusaciones no son otra cosa que diabolos, o sea, son diablos. Entonces yo creo, hermano, que eso es muy importante. Claro, para los hermanos que nos están sintonizando, el hermano Marcelo en Argentina ya vive lo que es la aplicación de la ideología de género en la currícula escolar. De repente, cosa que no pasa en otros países latinoamericanos, para que los amados oyentes no piensen de repente que el hermano está promoviendo, patrocinando, sino que él ya No. aceptó convivir con una realidad que el Estado argentino ya determinó en su currícula escolar para los escolares, ¿no? Realidad que de repente no pasa en otros países, pero siempre es bueno comentarlo. Entonces, hermano Marcelo, Ahora, sí, sí, adelante. ahora seguramente todos tenemos en el fondo esa molestia por estas cosas, porque enseguida las relacionamos o las vinculamos con los degenerados. Entonces, ¿qué pasa?
Muchos de nosotros alguna vez tuvo cierta fobia y rechazó todo eso, porque uno se pone a pensar, no, estos son degenerados, porque buscan estar con otro. Pero nosotros no podemos tener ese pensamiento tan formado de esa manera, porque no todas las personas son degeneradas, porque también hay hombres que son degenerados, también hay mujeres que son degeneradas, entonces no podemos decir que son homosexuales y entonces son degenerados, y ya dejarlos de lado, ¿sí? Por más que no nos guste y que la sociedad pelee para que dentro del país no se utilice esto dentro de las escuelas, la realidad es que existe. Entonces nosotros no podemos obviar una realidad. Nosotros convivimos con personas que son masculino y se sienten femeninas, o femenina y se sienten masculino, ¿sí? Bueno, yo creo que si nosotros los separamos y los apartamos de la sociedad, estamos haciendo un desastre porque esto va a generar muchísimo más dolor. No creo que eso vuelva a suceder porque ya pasó, ya pasó. Ya pasó que el que sentía eso antes vivía tapado, no lo podía decir. Imagínate hace 30 años atrás, 40 años atrás, si vos le ibas a decir a tu papá, a mí me gustan los hombres, tu papá te agarraba a palazos. Entonces, siempre predominó ese macho, ¿entendés? El macho es macho y se acabó. Pecho peludo, como dicen acá. Claro, pero la realidad es que ahora hasta el pecho peludo se pasa la maquinita y sigue siendo hombre. Entonces, hubo un cambio muy grande. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de sí darnos cuenta que esa persona está sufriendo. Yo hablé con muchos homosexuales. No te creas que el homosexual la pasa bien. El homosexual ya tiene un problema consigo mismo que sabe que está en un estuche equivocado. Entonces ellos mismos te lo dicen. Yo quisiera ser mujer, pero tengo pelo, me tengo que afeitar, tengo voz ronca, no tengo voz de mujer. Es un problema, es un problema. Entonces, si encima que el tipo está pasando por un problema, nosotros lo dejamos de lado, lo señalamos, lo condenamos, olvídate de que pueda existir cambio. Así que yo creo que tenemos que aprender, sacarnos ese pensamiento cavernícola que yo digo que tenemos a veces los hombres, ¿no? Como especie, sacarnos esos pensamientos cavernícolas y aceptar que esta es una realidad. Y todo lo que aceptamos y tratamos después, en conjunto con toda la sociedad, ayudar a que mejore, creo que va a tener mejor resultado que si a todos lo señalamos y lo ponemos de la vereda de enfrente. Es mi humilde pensamiento y opinión, ¿no? Yo creo, hermano, que usted ha hecho la parte más importante, ¿no? Ayudar, porque definitivamente fácil es juzgar, fácil es señalar, discriminar, pero le viene la pregunta, ¿qué se hace para ayudar? Por ejemplo, la hermana Erly nos comentaba en su primera intervención cuando nos acompañaba, que ella tuvo estos casos y bueno, pues no, como ella vio en algunos casos, algunas personas afectadas por esta realidad que sí querían cambiar, los llevó directamente a la oración, los tuvo que ministrar y que, bueno, estas personas sí tenían la intención de buscar un cambio en su vida. Versus que ella se topó con otra realidad muy distinta de personas que ya tenían esta circunstancia, pero que de repente no querían el cambio. O sea, como usted dice, quería seguir en el estuche donde están. Entonces, yo creo que lo más importante es lo que usted ha mencionado. Se debe ayudar, obviamente ayudar al que quiere dejarse ayudar y al que no quiere dejarse ayudar, bueno, como quien diría, pues es lo que va a ser en la sociedad, ¿no? Porque finalmente, pues todos en algún momento daremos cuentas al Creador de lo que venimos haciendo en la tierra, con lo que hablamos, nos manifestamos, decimos, hacemos. Entonces, en definitiva, estoy de acuerdo con usted, la persona que solamente puede, o por así decirlo, el que puede emitir un juicio de condenación y salvación solamente es el Creador. A nosotros como seres humanos, como portadores de la luz, nos conviene más que todo ayudar, edificar, restaurar. Eso es lo que, básicamente, para lo que se nos ha llamado, ¿verdad? No, no tanto para señalar, para pisotear, para escupir, no se nos ha llamado para esa función, sino para, sobre todo, para edificar. Entonces, yo creo, hermano, que ese tema es importante porque, bueno, yo entiendo que allá en Argentina ya se ha aplicado, ya, o sea, ya está en las currículas la ideología de género, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica han unido fuerzas para evitar que
se promueva la ideología de género, sobre todo en la currícula escolar, y de hecho en el debate presidencial que ha tenido lugar este domingo entre la candidata Keiko Sofía Fujimori del partido fujimorista y también del profesor Pedro Castillo del partido del Lápiz, entonces ha habido un debate entre ellos y la pregunta que le hizo la ciudadanía era, en un virtual gobierno suyo, ¿incluiría usted el tema del género en los colegios? Y ambos candidatos no fueron tontos, eludieron la pregunta. Por ejemplo, la señora Keiko dijo claramente, nosotros promovemos la igualdad de oportunidades de género en el sentido de hombres y mujeres, los Sanjuay. El otro caballero no respondió tampoco a la pregunta y dijo, bueno, nosotros vamos a promover que haya más educación, más laptops. O sea, nadie, ninguno de ellos dos se quiso meter en el tema porque ese tema realmente es bastante complicado, bastante delicado de tocar. Entonces, ¿por qué le comento, hermano Marcelo, esto? En la primera ola de pandemia acá en el Perú, que fue el año pasado, cuando el presidente Martín Vizcarra dijo, el día tal salen los hombres, el día tal salen las mujeres, y los homosexuales pitearon y dijeron, ¿y nosotros cuándo salimos? Entonces como que suena ¿Viste? gracioso. Pero, viste, están en la sociedad, no es algo inevitable, Sí, están en la sí. sociedad. Y yo te diría más todavía, ¿qué hacemos con los ladrones? ¿Qué hacemos con las prostitutas? ¿Qué hacemos con todo un montón de grupos que están dentro de la sociedad que nosotros creemos que está mal lo que hacen? ¿Que los matamos? ¿Y qué hacemos? Convivimos con ellos. Bueno, tenemos que tener la capacidad, si no creemos que estamos bien, si no creemos que estamos bien, tenemos la capacidad de llegar a todos ellos. Y ellos eluden eso porque quizás tu sociedad todavía sea un poco más machista. Acá tuvimos gobiernos que al ser tan corruptos y al querer quedar bien con todos, entonces, ¿te querés casar con un hombre? Ley de casamiento. ¿Vos te querés casar con una mujer? Dale. Total, nos aseguramos que todos los sectores estén contentos y nosotros nos mantenemos en el poder. ¡Yuhu! Seguimos robando. Ese es el pensamiento de este gobierno, ¿no? De lo que venimos viviendo. Pero de todas formas, ¿qué hacemos con ese muchacho que se siente mujer, que se educó en la escuela y se bancó todo lo que te imaginas que se debe bancar una persona en esas condiciones, ¿no? En la primaria, en el secundario, bueno, no la pasan bien. Es mentira que, como dicen algunos grotescos, dicen, si total le gusta. No, no, les gusta con quien ellos quieren. No, por eso se tienen que aguantar el bullying que se aguantaron. Mañana van a decir el pastor es defensor de la comunidad gay, acordate, vos sos testigo. Bueno, la verdad que si mi papá los ama a todos, yo también los amo a todos. Ese es mi pensamiento. Ahora, ¿qué hacemos con ese chico que se graduó de la universidad y es médico? ¿No hay médicos homosexuales? ¿No están dando su vida en este tiempo de pandemia por asistir a las personas? ¿No hay, qué sé yo, deportistas homosexuales? Hay deportistas homosexuales, hay periodistas, hay de todos los rubros. Entonces, ¿qué hacemos si no es famoso y no tuvo la oportunidad de estudiar y de ser una persona que se distingue en la sociedad por el título? ¿Que a la fábrica no lo tomamos? ¿Al almacén no lo llevamos? ¿Al mercado no lo ubicamos en una tienda de ropa? Le tiene que dar trabajo igual, porque son seres humanos. Entonces, les guste o no, a los distintos países de Latinoamérica, tarde o temprano, todos van a tener que aceptar que en nuestra sociedad siempre hubo, hay y habrá homosexuales. Y los tenemos que tratar como personas, porque así papá nos enseña. Son iguales que cualquiera de nosotros. Tienen algo que revertir, porque la naturaleza divina no los hizo así. Vamos a ayudarlos, pero dejemos de condenarlos. Y aceptemos que son una realidad dentro de nuestra sociedad. Y todo lo que hay dentro de nuestra sociedad lo tenemos que aceptar y tenemos que tratar de incluirlo. Sacar a la gente no hace bien. Claro, claro, definitivamente yo creo, hermano, que el trabajo, por así decirlo, de las comunidades espirituales
en este tipo de circunstancias, es cierto, hay un tema que siempre ha existido, un problema que ha existido desde siempre, eso hay que ser también correctos. Lógicamente que, por así decirlo, antes no estaba institucionalizado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en las currículas escolares no se aplicaba este tema, como usted nos comenta, de los chiques, ¿no? Que, bueno, en algún momento, pues, como usted dice, de repente le podrá tocar a todos los países, ¿no? Entonces viene el contrapeso, ¿no? Asumiendo que nosotros no somos los que damos leyes, sino los presidentes, los congresos, los parlamentos, o sea, la ciudadanía como tal no da las leyes. Para eso hay un parlamento que lo representa o un congreso o un presidente que también promueve leyes. Entonces, en el caso, vamos a poner así, en el caso hipotético de que se aprobara la ley de género en la currícula escolar, en todo Sudamérica y también en Latinoamérica, solamente suponiendo modo hipotético, entonces tocaría el trabajo más fuerte y más difícil para los líderes espirituales. En este caso, el trabajo más fuerte y más difícil sería ahora que ya el gobierno o los gobiernos han aceptado esto en las currículas, viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para poder ayudar, obviamente, a los que quieran ser ayudados, ¿no? Los que no quieren ser ayudados, bueno, ellos tienen también su libre albedrío, y pues yo creo que el principal problema, hermano Marcelo, radica en los colegios. Como le decía a usted, si bien es cierto, el sector primario es el papá, mamá y hermanos, o sea, es la casa, eh, ¿en qué medida los docentes, por así decirlo, cuando tienen su alumno sus estudiantes en su colegio, promueven ellos también esto? O sea que por así decirlo, el género no es algo con lo que se nace, sino es un constructo social. O sea, no, o sea, dejando de lado que haya niños que han sido abusados por la familia y todo eso, ¿en qué, digamos así, repercusión habría en que el mismo docente, quien debería enseñar a los muchachos valores familiares, cívicos, espirituales, le transmite la idea de que el niño puede ser niña, la niña puede ser niño, pueden haber bisexuales, pueden haber homosexuales, pueden haber trisexuales, pueden haber transgénero, puede haber la continua variantes que puedan inventarse? Entonces, el tema sería, primeramente, el desafío sería para los líderes y maestros, ¿cómo manejarían ellos una realidad que sus presidentes se las van a o se las pueden imponer? Y lógicamente el ciudadano no pone las leyes en el país, sino son los presidentes y son los gobernantes. Entonces, el reto es cómo lidiar con esa situación. Yo lo veo, hermano, primero trabajando, fortaleciendo al grupo primario, número uno, y pues lógicamente el niño, por así decirlo, de acuerdo al plan de Dios, lógicamente ya tiene una estructura igual a la niña. Ahora, si ha pasado el caso de que el niño se siente niña, la niña se siente niño, en ese caso yo creo que ahí viene lo que usted dice, ¿no? Viene el tema de ayudar, ¿no? Apoyar a esas personas a que puedan, pues, por así decirlo, tener una identidad con la cual, pues, ellos han sido creados, ¿no? Porque imagínense, o sea, el tema es tan delicado, hermano Marcelo, que con el constructo social, que en Japón incluso había personas que se estaban casando con muñecas inflables. ¿Por qué razón? Porque es parte del constructo social. Entonces, como que, ¿quién diría mañana? Uno puede decir, yo no soy una persona, yo soy un camello, porque obviamente el constructo social me dice a mí que yo puedo construir mi identidad y mi identidad manda que yo soy un camello, a pesar de que es un ser humano que tiene brazos, piernas, orejas, pero el constructo social dice que es un camello. Entonces, yo no voy, hermano, tanto a la parte de la gente que ha sido abusada, porque definitivamente la gente que ha sido abusada sí necesita ayuda, eso sí es ineludible. Yo voy al hecho de que niños que ya tienen una identidad vayan a ser influenciados por los docentes que le diga, usted tiene que construir tu identidad sexual en base a lo que tú quieras elegir. O sea, en otras palabras, ya no sería tanto un tema de personas abusadas, sino sería más un tema, por así decirle, de que los mismos maestros estarían abriendo la caja de motivando. Pandora para que esto se desate. Una motivación desde los colegios, y bueno, de todas formas, mira, lo que vos decís pareciera como que trae temor, ¿no? A algún sector de la sociedad. Ahora, si no fue abusado y el pibe nació
en el estuche equivocado, porque tenemos un montón de casos. Yo conocí hace 2 años una persona que llevó a su hijo, que era homosexual, pero ya era transformista porque se vestía de mujer, lo operó, ¿no? Porque no quería tener pilín. Entonces lo operaron, le hicieron una vagina. ¿Y qué pensaba esta mujer? Por eso mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Te vas a sorprender y los religiosos ni te cuento. ¿Sabe lo que hizo? Ahora nos contó a mi esposa y a mí. Nos alquiló un fin de semana a la quinta. ¿Sabés lo que nos dijo? Ahora estoy esperando que se recupere bien y la mando a Brasil para que la agarren allá. O sea, la madre en su mente aceptó que tiene que disfrutar del sexo que logró. Entonces, ¿te das cuenta de los pensamientos diversos que tenemos en nuestra sociedad? Y no con esto yo estoy avalando esto, porque para mí, ¿cómo se recupera esa persona? ¿Cómo vuelve a ser un hombre si ya se operó, se hizo una vagina? Es complicadísimo. Sus pensamientos, yo no sé, la verdad que si me guío por lo que dice la palabra, pobre, ¿no? Es una persona que no sé qué va a pasar. Pero como a mí no me toca definir lo que le va a pasar a las personas, sigo pensando siempre que sea como sea, un plan para todo ser humano existe en la vida y una oportunidad van a tener de retractarse siempre los que estén viviendo equivocados. Pero aunque no lo diga la maestra, no lo promueva la maestra, no hayan sido violados. En nuestra sociedad tenemos chicos que le gustan los chicos y chicas que le gustan las chicas. Y no tuvieron ninguna experiencia, a lo mejor muy traumática, que digamos, les pasó esto en la vida. Y los tenemos que aceptar, los tenemos que aceptar. No creo que esté bien que se promueva desde la escuela y no creo que las maestras, que los docentes hagan eso. Lo que pasa que quisiera ver bien, detenidamente, qué es lo que se va a enseñar o cómo es lo que se está enseñando. Yo tengo hijos que van a la escuela y lo único que se dijo en la escuela es que hay que aceptar. O sea, siempre se trata el tema desde la parte aceptación. Y a mí me parece muy bueno que se trate desde la parte de aceptar a una persona. Porque si no, te vuelvo a repetir, el chico que es homosexual, que le gustan los varones, o la nena que le gustan las nenas, la pasan muy mal, sufren bullying, porque la sociedad esta cavernícola que nosotros tenemos siempre señala al que es de otra forma. Y esos chicos sufren, no solamente que están en el estuche equivocado, sino que también sufren todo el maltrato que reciben en la edad escolar, después en el secundario, y bueno, y así sucesivamente. Entonces, si el docente va a utilizar este material para incluir, a mí me parece bárbaro. Ahora, yo no creo que un docente, salvo que, bueno, tenga ciertas características muy raras, esté generando dentro de un aula que los chicos elijan o no elijan. Porque por más que te lo diga el docente, vos ya tenés definido tu sexo. El sexo no se te define a los 10 años dentro del colegio. ¿Sí? Vos ya sabés qué es lo que te gusta y la inclinación que tenés. No hace falta que nadie te motive a eso. Hay que sacarse esos fantasmas de la cabeza que van a motivar a mi hijo a que sea homosexual. No, tu hijo no va a ser homosexual porque la maestra esté de acuerdo a que sean homosexuales. Eso tiene que ver con tu casa, qué es lo que vieron, lo que enseñaron. Por ejemplo, un chico homosexual que yo conocí y que ahora tiene familia, a dar el nombre, conocemos muchos años, él no me autorizó a hacerlo, pero sí puedo contarlo. Pasaba. Él siempre vio en su casa que la madre tuvo muchos novios. Estaba sola y cambiaba de pareja, ¿sí? Ninguna de esas parejas él lo violó, pero él empezó a tener un perfil de vivir lo que vivía la madre. Y no vivía hombres. Y él llega en una crisis muy grande a nosotros, ¿sabes cómo? Porque su pareja lo dejó por otro. Y en esa angustia, en esa tristeza, llega a la congregación. Y así lo recibimos. Hoy, de esto que yo te estoy contando, pasaron 30 y pico de años, él tiene un hogar construido desde hace
esa cantidad de tiempo, tiene 2 hijos, una nena y un nene, y creo que está por ser. Entonces, sirvió el apoyo, sirvió que estemos al lado de él, que lo aceptemos, y es un testimonio muy bonito. Yo siempre hablo de que la gente cuando pasa por una crisis y busca ayuda, la encuentra. Él la encontró. Hay otros que quizás no quieran salir, pero no vino en búsqueda de quería ser hombre. Él vino porque estaba angustiado, estaba triste, porque su pareja, que era otro hombre, lo engañó y lo dejó. Pero en esto, que buscó ayuda, se encontró con el Eterno, y no solamente que se le fue la angustia, sino que volvió a estar en la forma original que fue creado. Entonces, siempre tenemos que aceptar. Aceptemos, tenemos que incluir, observemos lo que pasa. Yo creo que papá tiene que estar encima y hablar con los chicos. Che, ¿qué están hablando en el colegio con respecto a este tema? ¿Qué dice la maestra? Y ahí te vas a enterar. Y si no estás muy de acuerdo, irás a hablar al colegio y decir por qué hablan tanto del tema. Pero excluir siempre genera más problemas. Sí, totalmente, totalmente, hermano. No se puede excluir a las personas en la sociedad ni tampoco a las comunidades, sino que debe buscarse primeramente entender el problema. Ahora, ese punto que usted ha mencionado de que nacen en un estuche equivocado, sería materia de otra conversación, porque eso es bastante también profundo, ¿verdad? Ese también es profundo de poder, ¿cómo le digo a usted? De poderlo tratar, ¿no? Obviamente eso ya obedece a algo que podríamos pues tocarlo en una futura oportunidad, ¿no? Pero yo creo que el tema es bueno, ya que Sí, con ese tema... características más espirituales, más de lo así es, que sí, la sí, sí. herencia. Sí, Sí, es sí, bueno claro, ahí tratarlo. veríamos también el tema de la genética, todo eso, porque ese ya es Sí. otro tema más profundo, ¿no? Entonces, en definitiva, hermano, estoy de acuerdo, los padres tienen la obligación, y eso yo lo resalto, lo decía a todos, tienen la obligación de preguntarle a sus hijos de qué les hablan en el colegio, independientemente de que se apruebe o no la ley de género en la currícula escolar, de qué les están hablando, qué valores les están transmitiendo los docentes, porque acá en mi país, en el Perú, lo voy a decir así, no sé cómo es la realidad en otras naciones, me tocó un caso en el cual habían compañeros en un colegio que ejercían la docencia que eran homosexuales. Entonces ellos también Claro. agarraban, y no digo de todos, solamente hablo de estos casos específicos nada más. Estos señores sí patrocinaban este tema. De tal manera que patrocinaban el amor de Patroclo con Aquiles, patrocinaban este tipo de, el amor de Julio César con otro hombre, entonces patrocinaban este tipo de cosas. Entonces, ¿Y sabés por usted, qué? sí, sí, adelante, adelante. ¿Y sabés por qué lo patrocinaban? Porque fueron personas que recibieron maltrato. Estoy muy seguro de eso. Entonces es una forma de querer demostrar, ahora que tengo la oportunidad, vas a ver. Porque seguro que esa gente lo que recibió es lo que está dando. Por eso que tenemos la sociedad está enferma. Nosotros no podemos decir que la sociedad no está enferma, pero no están enfermos solamente los homosexuales. La sociedad está enferma. Por eso que la sociedad necesita reivindicarse. La sociedad necesita encontrarse nuevamente con esa fuente de inspiración que lo va a corregir y lo va a llevar a ser mucho mejor. Y nosotros que lo hemos experimentado, somos los que anunciamos que el hombre, cuando se vuelve a su creador y comienza a transitar en los caminos que él marcó, pasa a ser un hombre feliz, una mujer feliz, una sociedad diferente, que tiene otros sentidos, que vive de otra manera. Por eso que siempre la invitación no es a una religión, sino a una relación con nuestro Padre Celestial. Sí, 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 totalmente, mi hermano, totalmente, esa es la invitación que se hace. Entonces yo creo pues que hay bastantes aristas para analizar acá. El caso que se va a manejar de los docentes, también lo que los padres están obligados a preguntar a sus hijos. Después también, pues, los niños tienen la obligación de comunicar a sus padres si están sufriendo tocamientos indebidos, ya sea en la iglesia, en la escuela, tienen la obligación de estarlo diciendo. La hermana nos contó una cosa realmente muy impactante, la cual, pues, el hermano de este pastor se masturbaba delante de niñas pequeñas, ¿no? Eso es algo brutal. Y pues yo creo que este tema de la ideología de género y sobre todo la inclusión de un lenguaje mixto, por así decirlo, está conllevando justamente pues a que legalizar, por así decirlo, legalizar estas conductas que antes eran clandestinas, pero que siempre han existido en la sociedad
Entonces, el trabajo sería recuperar a esas personas, ¿no? Recuperarlas, obviamente, en el sentido de que ellas quieran ser recuperadas. Como usted nos ha comentado, Sí, hay personas que no quieren ser recuperadas, bueno, ya ese es, están bajo su libre albedrío de lo que ellos pero hagan. ese testimonio que vos contaste es de un degenerado. Ese tiene que ir preso. Es otro tema. ¿Entendés? Porque se está abusando de dos menores. Acá no hablamos del abuso. Acá Ujú, estamos hablando de la diversidad de géneros que hay. Ese tipo que se exactamente, masturbó adelante de dos niñas tiene que ir preso. claro. Y si Sí. estoy yo, le pego un cachetazo. Claro. A ver, se cae de maduro que hay cosas que no podemos aceptar, pero que tienen que ver con el orden. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no me quiero olvidar antes de que terminemos. Viste que hablábamos del grupo primario, lo promiscuo que hay en los lugares donde yo camino. Vos ponete a pensar que dentro de una pieza, una habitación de 3x3, vive mamá, papá y 6 chicos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que encima el tipo viene medio tomado, medio drogado, la agarra a la mujer como si fuera un objeto sexual, porque convengamos que hay diversidad de drogas que a veces estimulan o son depresores. Viene estimulado el tipo y la agarra a la mujer. ¿Vos te crees que va a mirar en ese estado que están esos chicos ahí? Y la mujer, ¿sabe lo que hace? Se deja violar por el marido. Me lo cuentan todos los días. Son abusadas por los maridos. ¿Qué va a ponerse a gritar adelante de los chicos? Entonces se calla la boca. Y yo te lo digo, es muy triste, ¿entendés? Es muy triste. Hay niños que están viendo lo que le está pasando a su mamá. No merecen ver eso, pero lo ven. Es muy triste, claro. Y tenemos que lidiar con eso. Mañana ese pibe que tuvo todo este tipo de problemas donde vive, porque la infraestructura de donde él está no tendría que ser esa, porque esos lugares no son aptos, pero estos corruptos meten a la gente como si fueran gallinas dentro de los asentamientos y de las villas para después asegurarse el voto, ¿entendés? No piensan en la gente, le hacen creer que piensan en ellos porque después le dan un plato de comida o un plan, otro tema, ¿no? Pero es tan triste ver a esos niños que están viendo todo eso y los niños te lo cuentan. Cuando entran en confianza, los niños te lo cuentan. Algún día que podamos, mi esposa te va a contar, pero cientos de casos de nenas que cuentan lo que ven y que después creen que es normal y ya muy temprana edad, 6, 7 añitos, ya las ves que tienen una picardía con respecto a los varones por lo que están viviendo en la casa. Entonces tenemos una sociedad enferma y tenemos que trabajar en poder resolver eso y no de andar tanto señalando a uno a otro. Claro, claro, mi hermano, así es. Yo creo que esa es la motivación de esta charla para los amados amigos que van a escuchar la grabación de la misma, pedirles pues que analicen siempre las cosas con objetividad, fortalecer el grupo primario, no condenar a las personas en la sociedad, sino buscar ayudarlas. Y pues lógicamente el que va a hacer la transformación es el Padre Eterno, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y pues bueno, obviamente es algo importante en lo cual tenemos todos que reflexionar. Así es, mi hermano Marcel. Entonces, bueno, vamos a concluir el día de hoy acá el programa. Con el favor del creador, el día de mañana vamos a estar con la hermana Erling, los tres, para grabar la última parte de la ideología de género y el lenguaje inclusivo, las currículas escolares, repercusiones, afectaciones y todo esto, porque obviamente es un tema muy importante para la sociedad, no solamente aquí en Perú o en Argentina, sino en toda Latinoamérica, para que las personas puedan tener a bien saber canalizar el problema, ¿no? Como usted lo dijo, no ser excluyentes, sino buscar una solución, buscar, como se dice, pues orar por las personas, restaurarlas, ¿no? No pisotearlas ni escupirlas, sino buscar alguna manera de ayudar, Aceptarlas. estar en ese sentido, claro, y poder, pues, cumplir el papel que el Creador nos ha dado, ¿no? A cada uno de nuestras sociedades. Entonces, mi hermano, bueno, con el favor del Creador, estamos el día de mañana por acá en el Zoom, también con la hermana Erly, y vamos a tratar este tema, pues, que es bastante polémico, bastante picante y bastante candente. Entonces, mi hermano, bueno, pues ahora sí nos despedimos, le envío un saludo hasta Buenos Aires, Gracias.
hasta asociaciones Ayudar, y pues con el favor del creador mañana grabaríamos la parte 3, que es la parte final, y invitarle, hermano, cuando en el grupo de instrucción teológica, que es un grupo de amigos Salomón, se den las preguntas, pues sé que van a haber preguntas, tanto para usted y la hermana Herly. Yo les voy a transmitir las preguntas para que ustedes las puedan responder con un audio de voz, y yo lo voy a reenviar por esta plataforma para que los pastores que pertenecen a diferentes países también puedan opinar. Entonces, hermano, bueno, de acá de Lima, un abrazo fraterno hasta Buenos Aires, pues sí, con mi persona estamos ya en contacto por las redes sociales, por WhatsApp. Entonces, hermano, placer contar con usted, y pues anunciar que el día de mañana tiene el programa llamado La Escuela Bíblica en Ayudar. Le toca al profesor Joseph dar el tema número 2 de Introducción a la Fe, y posteriormente le toca al Morello Hanán, después a mi persona y después al Moremen. Así que, hermano, bueno, cerramos eso, pues, y para acabar más todavía, el día viernes hay con el profesor Cristian el programa No Aclares que Oscureces, en la cual usted está patrocinando también en Ayudar. Así que, mi hermano, bueno, placer saludarlo. Ahora sí nos despedimos. Que el Eterno le bendiga, mi hermano. Muchas gracias por la invitación, y vos sabés que soy material dispuesto para ayudar en lo que sea necesario. Un saludo a Perú desde Buenos Aires, Argentina, y para toda la audiencia. Amén, amén, mi hermano. Nos vemos.